Hola, buenas tardes. Somos el equipo número 2 y vamos a exponer el tema de aminoácidos, péptidos y proteínas. Nuestro equipo está conformado por Valentina del Rosario Lozoya Camargo, Brenda Yamilet Velázquez Carrillo y Valeria Hidalgo Alvarado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valentina del Rosario Lozoya Camargo y voy a presentar los aminoácidos. A continuación les voy a explicar para qué sirven los aminoácidos, qué son y cómo están hechos. Como podemos ver, está conformado por un carbono alfa que está en medio, un grupo amino, un carboxilo, un hidrógeno y una cadena R. Cadena R. Las cadenas laterales o grupo R cambian o vuelven diferente a cada aminoácido, como su tamaño, carga eléctrica, propiedades fisioquímicas y más. Aquí podemos ver una cadena peptídica. Lo subrayado en amarillo es la estructura básica del aminoácido y lo subrayado de rojo es la cadena R, y gracias a la cadena R reciben diferentes nombres como glicina, alina, etc. Esto se debe al cambio que proporciona la cadena R. Aquí podemos ver más aminoácidos de los que se hablaba en la imagen anterior. Podemos apreciar los 20 tipos de aminoácidos y sus diferentes estructuras. Propiedades ácido-base de los aminoácidos. Esto es muy importante porque en el cuerpo los aminoácidos tienen ciertas reacciones con respecto al pH que permiten llegar entonces a un equilibrio. Buscan siempre equilibrio en el organismo y lo va a hacer a través de estas propiedades ácido-base de los aminoácidos. Entonces vamos a ver que los aminoácidos, tanto el grupo amino y el grupo carboxilo, son grupos químicos e ionizables o protonables. Esto significa que son grupos capaces de ceder o aceptar un electrón, y cuando un grupo acepta o cede un electrón, puede ganar o perder una carga negativa o positiva. Aquí tenemos un grupo carboxilo que cuando se disocia al ser un ácido débil forma el COO- más el protón libre que tiene la carga positiva. Pasa lo mismo con el grupo amino y cuando se disocia queda de esta manera. Es también muy importante recalcar que debido a la capacidad que tienen de ganar o perder protones, los aminoácidos también pueden actuar como un ácido o como una base dependiendo la función que estén cumpliendo. Propiedades ópticas. La quilaridad de los aminoácidos está en el carbono alfa quiral. Se considera así porque un carbono quiral es un átomo de carbono unido a 4 elementos diferentes. En la formación de proteínas, esto es relevante para poder formar los grupos amida y así juntar los aminoácidos suficientes para la proteína. Los isómeros ópticos son L y D, según la posición del grupo más voluminoso. En este caso H2N, que sería amino, independientemente de la dirección en la que se hacen girar el plano de luz polarizada. Los isómeros ópticos funcionan como si estuvieras viendo la misma molécula al espejo, pero lo único que cambia aquí es que al momento de sobreponer dichas moléculas hay algo que no va a coincidir en ellas. Un ejemplo de esto puede ser que nuestras manos, al momento de tratar de sobreponerlas, habrá un dedo que no va a coincidir. Entonces, en los isómeros que tenemos corresponden a compuestos distintos. Por lo tanto, se necesita una forma de distinguirlos entre sí, a través de una nomenclatura. Para esto se debe asignar prioridades a los grupos unidos al carbono quiral. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda Yamilet Velázquez Carrillo y yo les voy a hablar sobre el enlace peptídico. Enlace peptídico. Como ya sabemos, el grupo amino y el grupo carboxílico son los que participan en la unión de aminoácidos, donde se produce el enlace peptídico. ¿Qué hace este enlace?
El enlace peptídico mantiene unidos a los aminoácidos en una cadena, formando lo que se llama una cadena pilopeptídica. La secuencia de aminoácidos en esta cadena determina la estructura y su función de la proteína. En resumen, un enlace peptídico es como un pegamento que une a los aminoácidos para formar proteínas y es esencial para construir todas las proteínas de los seres vivos. En la pantalla se muestra un tipo de enlace peptídico o de una cadena peptídica. Cuando se unen los aminoácidos debe encontrarse el grupo carboxilo de uno con el amino de otro. Así, el grupo OH del grupo carboxilo puede reaccionar con un hidrógeno del grupo amino. Esta reacción hace que se libere una molécula de agua y se forme un enlace covalente, lo que provoca un enlace muy fuerte entre el carbono y el nitrógeno. Y como podemos ver, la cadena que se formó sigue con un grupo amino y con otro carboxilo que le permite que se puedan seguir uniendo los aminoácidos que sean necesarios para formar la cadena pilopeptídica. Configuraciones posibles del enlace peptídico. El enlace peptídico tiene dos configuraciones principales que se refieren a la orientación de los átomos que lo componen. Estas configuraciones se deben a la forma en la que los grupos químicos de los aminoácidos se disponen alrededor del enlace. Las configuraciones más comunes son configuración cis. En esta configuración, los grupos R, o sea, los grupos laterales de los aminoácidos, están ubicados en el mismo lado del enlace peptídico. Por ejemplo, si imaginamos dos aminoácidos unidos, ambos grupos R estarían a la izquierda o a la derecha del enlace en el mismo lado. También está la configuración trans. En esta configuración, los grupos R están ubicados en los lados opuestos del enlace peptídico. Un ejemplo de esto sería los grupos R estarían en los lados opuestos, uno a la izquierda y el otro a la derecha del enlace. ¿Por qué la configuración trans es más común? La configuración trans es más estable y común porque permite que los grupos laterales de los aminoácidos, los grupos R, se alejen evitando que se repelen entre sí. Esto hace que la cadena pilopeptídica sea más flexible y estable. En resumen, la configuración cis tiene los grupos R del mismo lado del enlace, pero es menos común porque puede causar tensiones en la estructura de la proteína. En cambio, la configuración trans tiene los grupos R en lados opuestos y es más estable y común en la mayoría de las proteínas. En la mayoría de las proteínas encontrarás que la gran mayoría de los enlaces peptídicos están formados por una configuración trans. Impedimentos estéricos, conformación y plasticidad del enlace. Los impedimentos estéricos en el contexto de la configuración de las proteínas y la plasticidad del enlace peptídico se refieren a las limitaciones estructurales que afectan la forma y flexibilidad de la proteína debido a las interacciones entre los átomos de la cadena pilopeptídica. En los enlaces poetidicis, especialmente en la configuración cis, los grupos laterales de aminoácidos están ubicados en el mismo lado, por lo que puede generar repulsiones estéricas, interacciones de repulsión entre átomos o grupos. En contraste, la configuración trans, donde los grupos laterales están en lados opuestos, es menos propensa a generar repulsión estérica y por lo tanto es más estable. Esto facilita una mejor conformación de la proteína, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. La plasticidad, por su parte, está relacionada con la capacidad de la proteína para ajustarse a diferentes formas o plegamientos dependiendo de factores como el pH, la temperatura o la interacción con otras moléculas. Sin embargo, esta flexibilidad está restringida por los impedimentos estéricos que surgen de las interacciones atómicas, especialmente de las configuraciones cis y trans de los enlaces peptídicos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Hidalgo Alvarado y yo voy a empezar a hablarles sobre el tema de la estructura de las proteínas y su formación. Estructura de las proteínas.
En este tema ya les vamos a empezar a hablar más de cómo se va formando una proteína. Como antes lo estábamos comentando, a partir de los enlaces peptídicos se va a empezar a formar una cadena peptídica. Aquí como se ve en la imagen es como, pues sí, como una cadenita, un collarcito de perlas que va unido de muchos aminoácidos. Es importante decir que estos aminoácidos deben de tener una secuencia específica y siempre debe de ser la misma. Si hablamos de la misma proteína, por ejemplo, una molécula de insulina, que es una proteína, tiene la misma secuencia de aminoácidos que las demás moléculas de insulina. O sea que, como quien dice, el collar de perlas debe de llevar todas las perlas de color blanco. Si hay una perla como de color rojo, ya no va a funcionar bien la cadena o ya no se va a poder formar bien la proteína. El siguiente tema son fuerzas que determinan la estructura proteica. Hay varias fuerzas que influyen en el plegamiento de las proteínas. Estas fuerzas actúan base a la secuencia de aminoácidos. Las fuerzas que actúan combinadas en el plegamiento de las proteínas son enlaces no covalentes, o sea que pueden llegar a ser más débiles y son tres. Son los puentes de hidrógeno, las atracciones electrostáticas y las fuerzas de Van de Waals. También hay que sumar una cuarta fuerza, que es la interacción hidrofóbica. Los aminoácidos se pueden clasificar como polares y no polares, o sea, hidrofóbicos e hidrófobos. Por lo tanto, vamos a tener aminoácidos que en nuestra cadena polipéptida van a ser como afines al agua, y otros que la van a tratar de evitar, contribuyendo como a la rotación y el plegamiento de la proteína. En las atracciones electrostáticas son cargas opuestas que estabilizan como una estructura y favorecen como la función de la proteína. Los puentes de hidrógenos estabilizan las estructuras, pero enfocadas en las estructuras secundarias, como los hélices alfa y las láminas beta. De estos dos les voy a hablar más adelante. También mantiene la forma tridimensional de la proteína. En las interacciones hidrofóbicas, los residuos hidrofóbicos se agrupan en el interior de la proteína y esto favorece el plegamiento y la estabilidad en un entorno acuoso. Las fuerzas de Van der Waals mantienen los átomos de la proteína a una distancia considerable, se puede decir, y esto contribuye al plegamiento y a la estabilidad de la estructura de la proteína. Enlaces iónicos. Los enlaces iónicos ayudan a estabilizar la estructura de la proteína, manteniéndola en su forma correcta. También pueden influir en cómo la proteína interactúa con otras moléculas o con otras proteínas. Aunque son fuertes, son más débiles que los enlaces covalentes, como los mencionaba anteriormente, por lo que pueden ser fácilmente alterados como por cambios en el pH o en la concentración de la sal. En resumen, los enlaces iónicos permiten que las proteínas se plieguen de una manera estable y interactúen con su entorno y mantengan su estructura funcional. Bueno, ahora voy a empezar con los niveles de organización. Esos se conforman por 4 y voy a empezar por el primario. En este solamente se presenta la cadena péptida. Como anteriormente se los mencionaba, es como el collarcito formado de muchas perlas, que en este caso las perlas son los aminoácidos. Y pues solamente es la línea, o sea, realmente no hay mucho cambio, solamente con que todos sean iguales, como ya lo mencionaba anteriormente. En el nivel de organización secundaria es donde se empiezan a ver cambios y se forman las hélices alfa y las láminas beta. Las hélices alfa y las láminas beta son dos tipos de estructuras que una proteína puede formar. Son realmente importantes para el funcionamiento de la proteína y pues las voy a explicar más o menos de manera sencilla. Son como una estructura en forma de espiral. Un ejemplo puede ser una cuerda o un listón cuando lo enrollas y sobre sí mismo, esa es la forma de un hélice. Es como, pues sí, como las varitas mágicas, algo así se forma el hélice. Este se forma gracias a que los enlaces de hidrógeno se forman entre los átomos de oxígeno y hidrógeno de los residuos de los aminoácidos cercanos, lo que mantiene un hélice estable. Esta es una estructura muy compacta y se encuentra muy comúnmente en muchas proteínas, como la queratina,
en el cabello y en las uñas. La lámina beta es una estructura en forma de una lámina o plegada. Es como si tú doblaras un papel a lo largo, lo vas doblando en muchos pedacitos, eso forma como la lámina. Los residuos de los aminoácidos en esta se alinean en lugar de enrollarse como en las hélices y se unen mediante puentes de hidrógeno entre algunas filas adyacentes. Y en resumen, las hélices alfa y las láminas beta tienen, como quien dice, un propósito diferente cada una. Las hélices alfa proporcionan flexibilidad a la proteína y las láminas beta dan fuerza y estabilidad a la proteína. Ambas estructuras terminan ayudando a que la proteína se pliegue correctamente y tenga la forma adecuada para su función. Mayormente lo que se busca en todos estos niveles de organización y desde las fuerzas que se utilizaban es lograr un pliegue correcto y una forma adecuada para que logren su función. En el nivel de organización terciaria, ese se basa solamente ya en la formación tridimensional completa de la proteína, pues ya se forman como pequeños grupitos y en su forma tridimensional. Y en el nivel de organización cuaternaria, en este nivel se juntan las formas tridimensionales. En el nivel de organización ya cuaternario, que es el último, en este nivel se juntan las formas tridimensionales. A esto me refiero a que, por ejemplo, en el nivel terciario se hacían como los grupitos tridimensionales y ya en el cuaternario se juntan. Un ejemplo de esto puede ser la proteína de la hemoglobina. Esta está formada por 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. Y esas son lo que al juntarse, que es este nivel, se forma ya la hemoglobina. Bueno, ya por último quisiera agregar un último tema que se me pasó anteriormente y este es sobre la glicina. Este tema me pareció muy interesante ya que la glicina es un aminoácido muy muy importante en las proteínas y también es muy curioso que es el aminoácido más pequeño ya que nomás se compone de un átomo de hidrógeno como grupo lateral. Este aminoácido le da estructuras muy características y únicas a las proteínas. Una de las funciones de la glicina en las proteínas puede ser su flexibilidad. ¿Y a qué ayuda esto? Debido al tamaño pequeño que tiene la glicina, permite que las proteínas se doblen de manera más flexible. Y esto es más útil cuando la proteína necesita como ponerse de formas muy complejas o hacer giros rápidos, como en el ejemplo de las hélices o los lazos de las proteínas. También les da como puntos de giro. A esto me refiero que en algunas áreas de las proteínas necesitan cambiar como de dirección para que la proteína funcione correctamente. Y la glicina es perfecta para estos puntos de giro, porque no tiene ningún grupo lateral voluminoso que puede interferir en la flexibilidad. O sea, como quien dice, no hay nada que le estorbe a este aminoácido para que la proteína pueda doblarse de ciertas maneras. Un ejemplo de esto puede ser que en las proteínas de las enzimas la glicina puede estar presente en las regiones que permiten que la enzima se mueva o cambie de forma para realizar su trabajo. O sea, como que quien dice, la glicina es un aminoácido que realmente solamente le favorece y no le estorba nada a la proteína. También le ayuda a la formación de estructuras simples. La glicina se encuentra en lugares donde la estructura de la proteína no necesita ser muy complicada. Su pequeño tamaño y simplicidad permiten la formación de estructuras más sencillas. Y ya en contexto, como resumen de la glicina, es que es clave para la flexibilidad y los giros de las proteínas. Su tamaño, como ya les mencionaba, le permite adaptarse a estructuras complejas sin interferir tanto como en la forma inicial de la proteína. Estabilidad de las proteínas. La estructura tridimensional de la proteína, en la cual es funcional, puede perderse. A este proceso se le conoce como desnaturalización, que no incluye la ruptura de enlaces péptidos, pero aunque dependiendo del grado de desnaturalización, las proteínas pueden perder su función de manera irreversible. La estabilidad de las proteínas se refiere a la capacidad de una proteína para mantener su estructura tridimensional funcional.
en condiciones fisiológicas o dentro de un entorno determinado. Varias fuerzas y factores influyen en la estabilidad de proteínas y estos pueden ser intrínsecos relacionados con las características de la propia proteína o extrínsecos relacionados con las condiciones del entorno. Enlaces y fuerzas que estabilizan la estructura podría ser los enlaces iónicos, que son interacciones entre cargas opuestas de las cadenas laterales de los aminoácidos. También los enlaces de hidrógeno, que estos son interacciones entre átomos de hidrógenos y átomos electronegativos como el oxígeno y el nitrógeno en la proteína. También Plegamiento incorrecto de las proteínas. Las chaperonas son proteínas especializadas que ayudan a otras proteínas a plegarse correctamente en su forma tridimensional. Son como, por así decirlo, supervisoras para evitar que las proteínas se plieguen de manera incorrecta o formen estructuras no funcionales. Las proteínas tienen una secuencia específica de aminoácidos y su forma final, que sería la estructura terciaria, es crucial para su función. También ayudan a las proteínas que son muy grandes o con estrés molecular, ya que al no ser unas proteínas normales, tienden a ser más propensas a tener fallas en el proceso. El rol de las chaperonas es muy importante, ya que si una proteína no se pliega correctamente puede formar agregados o estructuras disfuncionales, lo cual es bastante peligroso para la célula. Las chaperonas lo que hacen es ayudar a evitar que esto ocurra, manteniendo las proteínas en un estado no plegado o parcialmente plegado hasta que puedan alcanzar su forma correcta. En dado caso, si alguna proteína se pliega mal, las chaperonas pueden intervenir para ayudarla a volver a su estado normal y que no haya consecuencias, por así decirlo, ni para la célula, que no sea dañada la célula, ni para la misma proteína, ya que una proteína mal plegada puede llegar a perder su función o incluso inducir enfermedades. En resumen, las chaperonas son esenciales para asegurar la calidad de plegamiento de proteínas, especialmente en el caso de proteínas grandes o en condiciones de estrés celular, para evitar que los daños acumulados afecten la funcionalidad y vialidad celular. ¿Qué tipo de chaperonas existen? Bueno, existen varios tipos, entre ellas las chaperonas moleculares HSP70, que serían en células eucariotas, las DNAK, que serían en bacterias, las BIP, que serían en el retículo endoplasmático, pero también existen las chaperoninas, que serían ejemplos de estas, una HSP60 y HSP10 en eucariotas, también conocidas como TRIC en humanos. Otro tipo también serían las chaperonas tipo HSP90, las cuales son como ejemplos en eucariotas HSP90 alfa y HSP90 alfa, HSP90 beta y HTPG en bacterias. Otro tipo serían las chaperonas pequeñas, que como ejemplos tenemos la HSP27 en humanos y la alfa cristalina en el ojo, HSP40 en eucariotas. ¿Qué evita errores en los plegamientos? Para evitar el mal plegamiento de proteínas tenemos muchas herramientas, como pueden ser las chaperonas moleculares, de las que ya hemos hablado anteriormente. Son las que generalmente nos ayudan a evitar estos errores. Si no, en todo caso también nos puede ayudar el ambiente celular adecuado,
que sería, por ejemplo, es bueno mantener una buena temperatura y no una elevada, ya que también la acidosis, por ejemplo, o la deshidratación pueden alterar el proceso de plegamiento. Evitar la sobrecarga proteica a su vez nos ayuda a evitar los errores de mal plegamiento, porque el exceso de síntesis de proteínas o la presencia de proteínas mal plegadas puede saturar los mecanismos de plegamiento. La célula tiene sistemas para degradar las proteínas mal plegadas como el sistema proteasómico y el lisosoma, pero una sobrecarga de proteínas mal plegadas puede ser bastante dañina. La autofagia también es un mecanismo importante para limpiar proteínas defectuosas, así como modificaciones posttraduccionales. Estas nos pueden ayudar a estabilizar las proteínas o facilitar su plegamiento correcto. Algunos de estos cambios nos pueden ayudar a las proteínas a interactuar con chaperonas y pues prevenir el mal plegamiento. Algo que también evita este tipo de errores es el control de la concentración de iones. El equilibrio de iones como calcio, magnesio o cloro también es crucial, ya que estas moléculas influyen en las interacciones que una proteína debe formar para plegarse correctamente. Desbalanceos iónicos pueden favorecer también el mal plegamiento. Por esto, de preferencia, es necesario evitarlos. Aquí también nos puede ayudar la desnaturalización controlada, ya que en situaciones de estrés las proteínas pueden ser desnaturalizadas, lo que puede facilitar el plegamiento correcto. La prevención de agregación. Las chaperonas también previenen la agregación de proteínas mal plegadas, un proceso de hecho crucial para evitar enfermedades neurodegenerativas, ya que, como se sabe, las proteínas mal plegadas pueden formar estructuras agregadas que son tóxicas para la célula, es decir, que no están bien estructuradas y esto hace un daño fuerte a las células. Y bueno, en conclusión, para evitar el mal plegamiento de las proteínas, pues es crucial contar con un entorno celular adecuado, también el funcionamiento eficiente de chaperonas y sistemas de degradación de proteínas mal plegadas. También mantener el equilibrio de factores biológicos que faciliten el proceso de plegamiento. Además, la prevención de la sobrecarga de proteínas y el control de las condiciones de estrés son fundamentales para el buen funcionamiento celular. Bueno, ya ese es el final de nuestra exposición. Muchísimas gracias a todos por su atención y les deseamos una bonita tarde.